Sertoli. Bien, estas células germinales son las que se distribuyen así como mayoritariamente son las que más espacio y más cantidad hay, o sea, ocupan más espacio, y son las que después me van a generar la espermatogénesis y se van a transformar en espermatozoides, pero bueno, eso lo explica después Mari, pero serían esas células que están dentro de los túbulos seminíferos. Y además de estas células germinales tenemos las células de Sertoli, que en un inicio se decía que era como solo de sostén para las células germinales, pero en realidad tienen muchas más funciones, tienen como uniones bien apretadas y forman una capa continua que van a generar lo que se llama la barrera hematotesticular, o sea, evitan el paso de sustancias externas hacia la luz, y forman esta barrera hematotesticular. Y además de eso, producen varias sustancias como la inhibina, la ABP, que es una proteína transportadora de andrógenos, entonces permite la entrada, por ejemplo, de la testosterona hacia los túbulos, y ahí la testosterona puede actuar y después vamos a ver que ayuda en la espermatogénesis. Entonces, si no, no podría entrar sin esa proteína que es la que produce las células de Sertoli. También producen factores de crecimiento y fagocitan restos celulares. O sea, no solo son de sostén, sino que tienen varias funciones. Y bueno, son esas. Me faltó decir, perdón, en las germinales, que se distribuyen desde menos diferenciadas a más diferenciadas hacia el centro. O sea, es como un epitelio de células que ahí lo vemos alrededor del túbulo, que descansan sobre una membrana basal, y en el interior está la luz, que es donde se secretan los espermatozoides. Y bueno, esos serían los túbulos. Y después tenemos en el intersticio, que es alrededor de estos túbulos, donde van a estar las células de Leydig. Estas células de Leydig tienen como función más que nada la de producir testosterona. Es su principal característica. Van a estar, además, al estar por fuera, y estas pueden estar en contacto con los vasos sanguíneos, por eso tiene como más sentido que sean las que producen la testosterona y la pueden secretar hacia la sangre. En cambio, adentro de los túbulos no hay vasos sanguíneos, no están en contacto con vasos sanguíneos para poder secretar esas hormonas. Así que bueno, sería eso. No sé si alguien tiene algo más para decir de esto, que se acuerde de esto, por ahí más importante, que yo no haya dicho. No, qué sé yo, que por ahí algo que me recalcaba mucho el profe de que tenga cuidado en decir de que pasan cosas a través de la membrana, de que en realidad no pasa nada porque es un sitio protegido, porque si no dañaría toda la progenie, las células más que nada el sistema inmune. Nada, eso nomás es la boludez. Muy bien. No, pero está bien porque esa es tenemos pocas barreras, así como, no sé, la barrera hematoencefálica, por ejemplo, Claro. que tienen esas funciones. Y una es la barrera hematocelular, hematotesticular. Entonces está bien el aporte. O sea, algo va a pasar porque si no, no tendrían de qué, digamos, de dónde sustraer glucosa y Claro. demás, todos los sustratos de que necesita cualquier célula en general. Es importante lo que vos decís, es que el sistema inmune está aislado en esa zona. ¿Por qué? Porque tienen diferente material genético al del West. Porque, bueno, ahora lo vamos a ver, pero son células que son terminales, o sea, las espermatogonias, digamos, ya iniciaron su proceso de mitosis, meiosis y demás, entonces podrían No, reaccionar. además, o sea, pasa lo que tiene que pasar, lo que no Claro, pasa. Como por ejemplo la testosterona que claro. pasa a partir de que se produce la ABP, que es una proteína transportadora. Ahora sí. Eh, aprieto, pero tarda. Ahí va. Para. Bueno, ¿se acuerdan? Hablando un poco de lo que era el eje hipotálamo oficiario, tenemos estos ejes hormonales de los cuales van a responder la GnRH, después tenemos la LH-FSH y en el caso del hombre la testosterona.
Entonces, sabemos que la LH y FSH, ¿de dónde se secretan? De la hipófisis. Bien, la hipófisis. ¿Y a dónde van a ir a unirse? O sea, ¿dónde van a estar los receptores en el caso del hombre? La de FSH en la célula de Sertoli. Bien, ¿y los de LH? En el aire. Bien. Entonces van a estar en el testículo. Se sabe que supuestamente el FSH podría tener otros efectos a nivel de todo el resto de los túbulos. Es como que es una info que está ahí tirada y en realidad no nos sirve mucho de nada, ¿no? Lo importante es que el blanco es el órgano, es el testículo. Y celularmente tenemos a las células de Leydig y a las células de Sertoli. Ahora, ¿qué acción van a tener en cada una de esas células? General, así digámoslo así general y después nos metemos un poquito más. La verdad es que no sé, por tirar diría que aumentar la producción de testosterona y a la otra que permite el paso. Bien, por un lado va a ser aumentar la producción de testosterona y por otro lado va a favorecer el inicio de la espermatogénesis. Es muy similar, si lo comparamos, a las acciones que tendrían en el sistema reproductivo femenino. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos es que el estímulo de la GnRH, la hipófisis va a secretar LH y FSH. La LH hace blanco en la célula de Leydig, actúan por receptores, o sea, la LH y la FSH ambos tienen receptores adenatociclasa, o sea, que están asociados a la proteína GS, y la célula de Leydig lo que va a hacer es formar andrógenos, ¿sí? O sea, la testosterona. La célula de Sertoli, en respuesta a la FSH, lo que va a hacer es, además, generar factores de crecimiento, inhibina, que es la que va a realizar la retroalimentación negativa. ¿Se acuerdan el concepto de retroalimentación negativa? Más o menos, básicamente, ¿qué es? O sea, hace que la hipófisis deje de secretar esa hormona que inicialmente estimula la célula. ¿Sí? Eso lo tienen que tener en claro, porque después ahora lo vamos a ver con femenino y si no entienden bien los conceptos de retroalimentación negativa y positiva, se van a mezclar. Asumo que lo saben y que no me lo contestan porque no quieren, pero bueno. De la célula de Sertoli, además va a secretar la proteína ligadora de andrógenos, que eso también lo estaba hablando recién Carly. Lo que hacen básicamente es, digamos, generar un ambiente en el túbulo seminífero, en la luz, alrededor de las espermatogonias y todas las que están madurando, es decir, de los espermatozoides, donde haya alta concentración de testosterona. Y es para facilitar justamente el proceso de la gametogénesis. Es necesaria la testosterona. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estarían? Sería todo alrededor del túbulo seminífero y en la lámina basal y afuera en el intersticio, que eso ya lo vieron recién con Carlos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Entonces, repasando un poquito de vuelta, entonces, fíjense que están asociados a proteínas GS, ¿sí? Que estimula la adenatociclasa, genera la síntesis de nuevas proteínas a nivel del núcleo, y en la célula de Leydig va a facilitar la función, o sea, el aumento de la testosterona. Como hablamos recién con Carly, la testosterona difunde hacia dentro del intersticio hacia las células de Sertoli, que son el blanco de la FSH. También asociada a proteínas GS, genera lo mismo en cuanto a segundo mensajero y también facilita la síntesis de nuevas proteínas, que sería la ABP, las inhibinas y otros factores de crecimiento que hacen, mantienen digamos, la actividad de las células de Leydig y también a nivel de todo lo que es el intersticio. ¿Sí? Después, la síntesis de la aromatasa, que es importante, que lo que hace es transformar la testosterona en estradiol también. Bien. Bueno, y acá había que escribir lo mismo, así que ahora, como vos ya lo describiste, lo van a tener que explicar ellos. Genial. ¿Alguien? Tienen dos, yo les puse, está el del boron, y después puse uno que es del 3R, que sería lo mismo, solo que por ahí me pareció un poco más sencillo, como para que tengan dos opciones
Así que si alguien la quiere describir, tienen que aprender a describir ejes, así que practiquen, lo tienen ahí escrito, es decir, nomás qué pasa. ¿Nadie? Bueno, en la imagen que se ve más gris, que se ve ahí el hipotálamo tiene conexión con la hipófisis. Es la adenihipófisis y la neurohipófisis, supongo. Tenemos la producción desde el hipotálamo de, creo que es la hormona de crecimiento. Bueno, productora de Claro, gonadotropina. GNRH es claro, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Ok, la hormona liberadora de gonadotrofina, que va a producir la liberación de la hormona por la hipófisis, la adenihipófisis, la producción de folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante va a impactar en lo que es las células de Sertoli y va a aumentar la producción de los espermatozoides y va a ser inactivada. Va a haber una inactivación, o sea, una retroalimentación negativa hacia la adenihipófisis. Después, la folículo estimulante ¿A y la través luteinizante, con qué, retroalimentación negativa. con, con qué hormona? La inhibina. Bien. Bien. Después la luteinizante va a impactar sobre, o va a tener receptores, las células de Leydig, ubicadas en el testículo también, y lo mismo pasa, va a haber esa es una retroalimentación negativa con el aumento de la testosterona, ok, Ujú. va a ser Sí. también una retroalimentación negativa, no solamente hacia el hipotálamo, sino que también, supongo que a la hipófisis, debido al estradiol. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Sí. Genial. Bueno, ¿en dónde se lleva a cabo la gametogénesis y cómo? Es fácil de responder. Pero si lo tuviera que decir sencillo, ¿dónde se lleva a cabo? En el túbulo seminífero. Bien, en los túbulos seminíferos, o sea, en el testículo, en los túbulos seminíferos, bien. ¿Se acuerdan que era lo que estaba hablando Carly? Que teníamos el túbulo seminífero, la lámina basal, y sobre la lámina basal teníamos todas las diferentes progenies de los espermatozoides, o sea, desde el menos desarrollado al más maduro y más desarrollado. Eso sí vamos en lo que es masculino. Después vamos a hablar un poco del femenino. Capaz que queda medio colgado acá porque venimos hablando todo de masculino, pero yo lo agregué acá. Bien, tenemos que tener en cuenta que a diferencia, después lo vamos a ver de la mujer tiene los ovocitos, que son los folículos primordiales, que están ya frenados en la meiosis 1, a la mitad, que van a estar contados, digamos. La cantidad de folículos primordiales que tiene la mujer vienen ya desde que es un feto, básicamente, ¿sí? Después lo charlamos bien igual. En cambio, en el hombre eso no sucede. Si bien hay no sé si ustedes se acuerdan de embrios que hay una migración de células madre germinales hacia donde, digamos, el lugar donde se van a empezar a formar los testículos, y que de ahí va a ser como, digamos, ¿cómo decirlo? Como de ahí van a empezar a arrancar los espermatozoides, ¿no? En la mujer, en cambio, el número es más limitado. Ahora, las podemos dividir, como ven ahí en la pantalla, en los de tipo A y los de tipo B. Esos van a estar constantemente haciendo mitosis. Los de tipo A son básicamente los que hacen reserva, mantienen la población celular. En cambio, las tipo B son las que van a continuar la maduración hacia los espermatozoides. ¿Eso se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahí están haciendo mitosis. Las de tipo B son las que van a iniciar a la meiosis. A diferencia de la mujer, en el hombre se da las dos, o sea, ambas meiosis, ¿sí? Acuérdense que la mujer, el óvulo queda frenado en meiosis 2, digamos, en la segunda, hasta que es fecundado, ¿sí? Entonces, de ahí se van a producir ambas meiosis. Esto imagínense lo que a medida que van pasando los pasos,
lo que es la lámina basal, van acercándose a la luz, ¿sí? Las células estas, a medida que van madurando. Al túbulo seminífero se van a liberar los espermatozoides, pero no van a estar maduros, ¿sí? Ya van a haber hecho las 2 meiosis, pero no van a estar maduros. ¿Bien? La maduración, ¿dónde se produce? ¿Alguien sabe? En el pirismo. Bien. Es en todo el otro trayecto. ¿Y de qué comprende esa maduración del espermatozoide? O sea, fíjense que pasa de ser una célula, que está tirita redonda básicamente, a algo Se que tiene hace un la flagelo. conformación de la cola, la cabeza y el Bien, resto de los componentes que conforman el espermatozoide largo como un gusanito. muy bien. Entonces, a eso se le llama espermiogénesis. Y es necesario para que se produzca la fecundación normal, ¿sí? Si nosotros hablamos de una fecundación in vitro, por ejemplo, donde se sacan los espermatozoides, ahí no pasa nada si no tiene una maduración, ¿sí? Porque todo se hace in vitro básicamente con la jerinita, ¿sí? Si la fecundación va a ser normal, necesitamos que tenga un espermatozoide que sea maduro, que tenga una buena movilidad, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es, se le va a formar el acrosoma, a ver, con la foto, una cápsula, está compuesta por el aparato de Golgi acá adelante. ¿Alguien sabe qué tiene acá adentro o qué sirve? No sé si era mitocondrias, como que le daba energía, pero no me acuerdo si estaba en esa zona, estaba más. No, las mitocondrias están en la primera ¿No parte puede acá ser la atrás. acumulación de enzimas Bien. ¿Las enzimas para qué las pueden llegar a necesitar? para la fecundación después? Muy bien. Porque después, cuando tiene que ingresar el espermatozoide al óvulo, tiene que penetrar y romper la pared del óvulo. ¿Se acuerdan que está en relación a veces algunas capas de células por fuera? Entonces necesita de que penetre. Y para eso usas esas enzimas. Después va a tener el núcleo, o qué tipo de material genético. Y ya hizo las 2 meiosis de una célula, diploide o haploide. ¿Haploide? Haploide. haploide? Puede tener el cromosoma Y o X, ¿sí? Dependiendo de cuál le toca. Atrás ya después tenemos todo lo que inicia el flagelo. Y alrededor está esa vaina mitocondrial que decían ustedes, chicas. No me acuerdo, no veo el nombre de quién habló, el nombre. Que es lo que le va a dar la energía al espermatozoide para que se produzca la movilización. ¿Sí? Acuérdense que tienen que salir, desde que se produce la eyaculación, tienen que llegar, atravesar vagina o útero hasta las trompas, donde se produce la fecundación. ¿Sí? ¿Y alguien sabe de qué digamos, de qué energía toman los espermatozoides? Es fructosa en su mayoría, que ahora lo vamos a ver qué es lo que conforma el semen. O sea, una de las composiciones que tiene. ¿Sí? Y después, bueno, estaría el axonema, que es todo el resto que forma el flagelo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene reorganización de la membrana plasmática, tiene adquisición de otros tipos de receptores que son los que le va a permitir la unión con el óvulo, tiene otra regionalización de los componentes y disminución del citoplasma y del volumen celular. En eso también sirven estas uniones con las células de Sertoli que van como consumiendo el citoplasma de los espermatozoides. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a... ¿Eso lo entendieron, chicos? Esto es lo que sucede en la pubertad, ¿no? Esto sucede durante todo el ciclo vital del hombre, o sea, desde la pubertad, inicia con la capacidad hasta que mueren, básicamente, porque nunca el hombre no tiene como la mujer, viste que la mujer, ahora lo vamos a hablar bien, Claro, son como ilimitados, entre muchas comillas, los del hombre. claro, La mujer tiene números Justamente- limitados de óvulos. justamente es por lo que decíamos acá, es el tipo A, la célula tipo A, siempre va a ser un reservorio. En realidad, que sigan produciendo o no la gametogénesis depende de otros, digamos, es extrínseca, no es por la cantidad de células,
sino por la capacidad del testículo de seguir generando, entre otras cosas, la testosterona, y a su vez del eje hipotálamo hipoficiario de seguir liberando la LH y la FSH. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es a partir de la pubertad. Y ahora después lo vamos a ver que esto es constante. No es como la mujer, que es un ciclo de todos los meses, que inicia no, el hombre es todo el tiempo. ¿Sí? A la misma vez hay como diferentes cúmulos. Si vemos el túbulo seminífero, a ver, por ejemplo, en esta foto, hay 1.000.000 de cúmulos diferentes en cada túbulo seminífero que está pasando por esa producción, ¿entendés? Acá hay A y B, acá hay A y B, y así, ¿entienden? La mujer es un solo óvulo, el hombre son millones de espermatozoides. ¿Entienden? Sí. Sí. Bien. En el caso de la foliculogénesis, o la ovogénesis, como le quieran decir, eso depende de qué libro lo lean, ¿se acuerdan que era lo que yo les decía? Que antes del nacimiento, cuando migran las células al ovario, a lo que va a ser el ovario, vamos a tener la formación de, digamos, no los quiero mezclar. De estas células van a empezar a hacer mitosis, ¿sí? Hace mitosis para dar lugar a lo que eventualmente van a ser los folículos primordiales, que son los que todas tenemos desde que nacemos, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá. Hacen mitosis hasta la semana 28 más o menos del embrión, del feto, y ahí cortan. Los que no iniciaron a meiosis 1, cortan en profase, que queda detenida en profase, ¿sí? No sé si hasta acá me siguen o me estoy mezclando mucho cuando lo explico. Está bien para Se mí. entiende. Sí, se entiende. Sí, Yo sí. te creo. Las que no entraron en meiosis mueren, son apoptosis. ¿Sí? Y ahí es que queda definido el reservorio de folículos o de óvulos a futuro que va a tener la mujer. ¿Sí? Por eso es que se dice que una ya viene al mundo con una cantidad de óvulos marcados. Bien, no pasa lo mismo con el hombre, que es lo que hablábamos recién. Ahora, entonces en el ovario vamos a tener folículos primordiales o ovocitos primarios múltiples, ¿sí? Con cada ciclo menstrual o ciclo ovárico, depende de cuál es el que estamos mirando, van a empezar a crecer y a madurar un pool específico, que más o menos son 20 o 30 los que empiezan a madurar. ¿Sí? Empiezan a responder, no se sabe por qué, a la FSH. El resto sigue su curso normal, adyacente. ¿Sí? Esos son los que empiezan a desarrollarse y van a pasar por folículo primordial, que es los que están todos, a primario, secundario, folículo de Graf y eventualmente a la ovulación. ¿Sí? Recordando un poquito de la histología, ¿alguien por ejemplo, explicar esta foto? ¿Qué es lo que hace el folículo a medida que va desarrollándose? Y en respuesta a las hormonas que la LH y la FSH, el estrógeno y la progesterona. Lo que empieza a hacer es, acuérdense que el folículo primordial es el ovocito primario, está en esa meiosis frenada en profase 1, con la membrana basal y alrededor las células de la pregranulosa. A medida que empiezan a responder a las hormonas, esas células de la granulosa empiezan a pasar por mitosis y comienza a crecer la cantidad de células de la granulosa, dando lugar a lo que sería el folículo primario o secundario. ¿Sí? Las células de la granulosa después se acuerdan que se diferencian también en las células tecales. Cada vez se madura más. Se proliferan, se diferencian esas células. Y a la misma vez empieza a haber una acumulación de líquido, lo que eventualmente va a dar lugar en el folículo de Graf, ¿se acuerdan? Al antro, con respecto al resto, lo que estamos viendo acá. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Sí? Bueno, el ovocito secundario ya pasó por termina la primer meiosis. Después inicia la segunda
pero acuérdense que queda frenado en la misma, la prefase 1 hasta la fecundación. Lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Fíjense que desde el folículo primordial, el ovocito crece, madura, hace su primera meiosis, pero queda frenado acá. Es lo que estamos viendo en esta parte. Pasa de 46 cromosomas a 23. ¿Sí? Bueno, y acá está la diferencia de lo que sería la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Sí? En el hombre, ese ciclo de generar nuevos se da cada 2 meses. ¿Sí? En el varón se producen cientos de millones, mientras que en la mujer en cada ciclo es uno solo. Y después cada espermatocito genera 4 espermatozoides, ¿sí? Porque pasa por las 2 meiosis, mientras que en la mujer cada ovocito primario origina un solo óvulo y los 3 cuerpos polares aparte. ¿Listas? Sí, estaba silenciada. Bien, bueno. Acá me vuelve, o sea, María habló de femenino y masculino, pero yo sigo con masculino. Me pregunta entonces cómo se realiza la biosíntesis de hormonas sexuales masculinas y cómo es su transporte y metabolismo y cuáles son las funciones de la testosterona y su mecanismo de acción. Acá vamos a ver primero cómo es la síntesis. Si es una hormona esteroidea, ¿cómo piensan que va? ¿De dónde viene? ¿De dónde se sintetiza? Que ya lo dice ahí, pero bueno. ¿A partir de qué sustancia? El colesterol. Muy bien. Eso lo vamos a ver después también con la parte de femenino. Las dos hormonas, al ser esteroide, o sea, no las dos hormonas, sino los andrógenos y bueno, las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, se producen a partir de colesterol, porque son hormonas esteroideas. Entonces, vamos a tener que el principal mecanismo inicial es la conversión de colesterol en testosterona. Todos estos son los pasos que van a seguir. Acá lo tengo como por ahí más resumido. Este colesterol puede venir o desde la sangre o de sintetizarse de novo o de la mitocondria, pero bueno, va a ser a partir del colesterol que se sintetiza. Inicialmente se desdobla este colesterol y forma pregnenolona. Después, a partir de la rotura de la cadena de los esteroides, me va a formar la dihidroepiandrosterona, o la que llamamos DEA, y la androstenediona. Y la androstenediona después se reduce hasta que se puede formar la testosterona. Se ve medio fea la imagen, pero bueno, ahí le dejé los pasitos resumidos. Que me va a formar entonces la testosterona. Después, si lo ven, también esa testosterona puede, a partir de esa testosterona se puede formar el estradiol o, o de la androstenediona la estrona, que son estrógenos. Entonces sería como también el mismo mecanismo que después vamos a ver en la parte sexual femenina, pero en este caso nos enfocamos más que nada en la testosterona, sino también a partir de la misma síntesis de colesterol, si ven arriba, se forma la progesterona. Entonces es como todo a partir de lo mismo pasa con el transporte, el metabolismo y el mecanismo de acción que tienen estas hormonas. Cuando estudien así hormonas, siempre tienen que ver síntesis, transporte, metabolismo y mecanismo de acción. Y tienen que pensarlo en cuanto a de qué tipo es la hormona, ¿no? Si es proteica, si es esteroidea, si se une a receptores superficiales o intracelulares o intranucleares. Siempre tienen que ir viendo como eso. En cuanto a lo que es, o sea, a estas hormonas que son esteroideas, al ser esteroideas, ¿cómo van a cómo van a circular en su mayoría? Unidas a una proteína. Muy bien. Y bueno, en este caso va a ser la globulina ligadora de andrógenos y estrógenos,
que también va a ser la que va a unir a la progesterona y a los estrógenos. Tiene también una parte unida solo a globulina, perdón, a albúmina, y una parte que va a ser libre. Pero bueno, la que en su mayoría va a estar unida a esta globulina ligadora de andrógenos y estrógenos. En cuanto al metabolismo, va a ser hepático. En general, después los femeninos también, después van a ver que se va a repetir por lo mismo, por ser una hormona esteroidea. Y el mecanismo de acción, a ver, apretada para que se pase, creo que tengo otra imagen ahí. Para que sí, pero no, ¿No aparece? no arranca. Ahí está, ahí no me fui para. Ahí. Ahí estamos. Bueno, se medio fea también, pero en cuanto al mecanismo de acción, donde tiene receptores citoplasmáticos, como dice ahí, y entonces los efectos que va a generar esta hormona van a ser a nivel del núcleo, va a generar efectos en la transcripción, va a aumentar o disminuir la transcripción génica de proteínas, de enzimas, que bueno, son proteínas, para generar sus efectos. Y acá no tengo el mecanismo de acción o sea, de cómo se empieza a sintetizar testosterona, pero si se acuerdan o le prestaron atención a Mari, ¿cuál era el estímulo para que estas células empezaran a generar la producción de testosterona? ¿Cuál era la hormona que me estimulaba la producción de testosterona? A ver si se acuerdan. La LH, Muy bien. ¿Y esa LH dónde tenía sus receptores? Porque acá estamos hablando de otra cosa, para que no se lo confundan. en las células de Leydig. Muy bien, Bien. pero acá nosotros estamos viendo un mecanismo de acción de la testosterona, es para que no quede como dos cosas iguales. Este es el mecanismo de acción de la testosterona, que es un andrógeno que entra al citoplasma y tiene receptores intracitoplasmáticos, ¿bien? Y tiene sus efectos a nivel del núcleo, aumentando o disminuyendo transcripción de genes. ¿La LH dónde actuaba? La LH, al ser una En la proteína célula de Leydig. la membrana plasmática, En la sus membrana receptores plasmática. Bien. Muy bien. María había dicho que eran receptores de proteína A. Es, Bien. Muy bien. Bueno, era para hacer esa diferencia, que esto es a nivel citoplasmático y lo otro era a nivel de la membrana. Bien. Bueno, y acá estos serían como los efectos de la testosterona, que me los robé del teórico. el cual- Pero bueno, pasa que es como bastante de memoria, o sea, es para que les quede ahí la teoría y nada, es sabérselo como más de memoria. Pero bueno, en general, por ejemplo, está bueno, me pareció copado porque te los diferencia en las distintas etapas, por ejemplo, en el nacimiento, que te masculiniza el tracto genital y genitales externos, promueve el descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales. En cambio, a nivel después del nacimiento, por ejemplo, tiene crecimiento y maduración del sistema reproductor en la pubertad, ahí empieza es esencial para la espermatogénesis, que como había dicho Mari, era la testosterona era como la que promovía el ambiente propicio para que los espermatozoides empiecen a desarrollarse en el túbulo seminífero, y también mantiene el tracto reproductivo durante toda la adultez. A nivel de los efectos reproductivos, también genera un desarrollo sexual en la pubertad, controla la retroalimentación de la secreción de gonadotrofinas. En los caracteres sexuales secundarios, tienen, por ejemplo, el patrón del crecimiento del vello, cómo se empieza a engrosar la voz, también promueve el crecimiento muscular. Y en cuanto a acciones no reproductivas, perdón, también tiene, por ejemplo, un efecto anabólico proteico, tiene efectos en el crecimiento del hueso y cierre del cartílago, el crecimiento en la pubertad, también hay aumento de la secreción de sebo, facilita conductas digestivas, que bueno, todo esto, por ahí ahora es como un montón, pero después, por ejemplo, si nosotros hablamos de hiperandrogenismo o efectos del hiperandrogenismo en una clínica, cuando después lo vean
como sintomatologías o signos, si lo piensan desde el efecto que genera la testosterona, por ejemplo, el hiperandrogenismo se ve esto, que tienen un crecimiento de vello mayor que lo normal, tienen más acné porque hay más aumento de la secreción sebácea. em, Después, bueno, después está más relacionado con efectos a nivel femenino, pero ese sería un ejemplo, como para que vean la importancia de saber los efectos de la testosterona. Y también es más fácil si lo piensan en, digamos, dentro del ciclo vital normal, qué pasa en un hombre de, por ejemplo, 80 años, donde ya tienen una disminución de la testosterona. Se cae este efecto anabólico, entonces tienen menor cantidad de músculo, de masa muscular, y aumenta la masa grasa. Entonces es todo lo contrario, o pierden este efecto que tiene la testosterona. Ujú. ¿Vimos? Sí. La 6 preguntaba cómo estaba compuesto el semen, cómo se forma y qué estructuras son importantes para que se produzca el semen normal, ¿no? ¿Alguien sabe por qué está compuesto el semen, además de espermatozoides? Por líquido prostático. Ujú. Va a estar compuesto por el líquido que van a eliminar todas las glándulas accesorias, que de las que estuvo charlando antes Carly cuando hablamos de todo lo que era la anatomía. ¿Qué nos va a aportar? Bueno, por ejemplo, si vemos acá, tenemos las vesículas seminales, el 65%, 30% de la glándula prostática y 5% de la glándula uretral y de la uretra. ¿Sí? ¿Por qué está formado? Tenemos fructosa, que dijimos que con el ácido cítrico servía para darle básicamente energía al espermatozoide, que tiene que moverse mucho para llegar a la fecundación. ¿Sí? Después tenemos iones, que también van a facilitar. Proteínas, entre ellos enzimas proteolíticas y hialuronidasa, que lo que facilitan es, ustedes saben que el semen, cuando ingresa, digamos, a lo que es vagina y después a útero, en un principio se va a coagular. Y esto es para permitir que se mantenga en la zona. Después, las enzimas proteolíticas hacen lo contrario para que poder seguir accediendo. ¿Sí? La hialuronidasa, aparentemente, la función que tiene que ver con también romper el moco, o sea, para eso están las enzimas proteolíticas, ¿sí? El moco que está en el cervix y poder ingresar. ¿Sí? Este cuadradito, ténganse la mano, que lo suelen preguntar en algunos parciales. Más que nada, no sé por qué siempre preguntan el recuento. Les encanta. Pero bueno, también eso se supone lo deberíamos saber, porque tenemos que saber cuáles son los valores normales, así como en la mujer. Pasa que nosotros no estudiamos tanto, como no tenemos ginecología, o sea, nosotros tenemos ginecología, pero no tenemos urología como una materia aparte. Entonces por ahí no se aprende tanto sobre lo que es la, Fertilidad. claro, todo lo que es la fertilidad en el hombre, como que no le damos tanta pelota. O por lo menos a mí me pasó que en mi cursada, qué sé yo, cuántos espermatozoides del recuento normal, por ejemplo, y en realidad sí lo deberíamos saber porque en un paciente tranquilamente lo podríamos llegar a ver, ¿no? Entonces, el volumen eyaculado es de 2 a 6 milímetros, es lo normal. La viscosidad es en cuánto tiempo, vamos a ver que en una hora es que se licuefactúa, es lo que ven ahí. El pH, si bien lo que se libera del túbulo seminífero tiene un pH, que es básicamente los espermatozoides, tiene un pH ácido, eso es para que los espermatozoides reduzcan su motilidad. Después, con la secreción de todo lo que es la glándula prostática y demás, da un pH neutro, o sea, alcalino. Es lo que le va a facilitar la motilidad cuando son más móviles. El recuento es de más de 20 millones y después habíamos la motilidad, que después, además, cuando se hacen los estudios, lo que se mira es qué tipo de motilidad tengo, ¿sí? Porque hay algunos que se mueven, pero se mueven en círculos, por ejemplo, y eso no nos sirve. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar los testículos, para la formación de los espermatozoides, básicamente. Vamos a necesitar
el epidimo de los conductos preferentes que son importantes para la maduración de los espermatozoides y después todas las glándulas accesorias que nos van a dar el resto de componentes que necesitan para formar un semen que tenga las características necesarias para que facilite la fecundación. ¿Sí? Esta era fácil. Yo creo que más que nada lo que se tienen que acordar es los parámetros normales y por ahí esto de que tiene fructosa, enzimas proteolíticas, algunos iones y demás. ¿Sí? Y por ahí agregar que de lo que es testículos viene tienen como algunos componentes y también esto es importante lo de que agrega lo de las glándulas accesorias, que, porque por ejemplo en la vasectomía te cortan el conducto deferente, pero el hombre sigue eyaculando, o sea, el semen sigue saliendo, lo único que corta es el paso de los espermatozoides, como la diferencia que no es solo lo proveniente de los testículos, sino como que se va formando a partir de varias cosas. Es como un sistema de conductos que van sumando cada uno una partecita. Claro. Eso. Bueno, y ahora, en cuanto a la erección y la eyaculación, tienen como distintas inervaciones, participan, en general, como que no es solo que va a ser parasimpático o simpático, como puse ahí yo, pero sí se los puse para que les quede como qué es lo que predomina. O sea, va a tener dentro de todos los, no sé, en erección vamos a tener parasimpático, simpático, sistema somático, pero la acción o la actividad que está predominando es la parasimpática. Lo mismo en eyaculación, vamos a tener distintas inervaciones, aferencias, eferencias, pero el sistema que está predominando es el simpático. En la erección, que bueno, va a ser más que nada a partir del parasimpático, los mecanismos que se producen son que tenemos una relajación de los músculos lisos de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso durante la erección que nos permite que esto, al relajarse, estos músculos lisos, permite que la sangre entre y rellena este intersticio de los cuerpos y me genera el volumen, que es lo que después va a dar la rigidez y la erección. Entonces, por un lado tenemos la relajación del músculo liso y por otro lado la contracción del músculo estriado. Entonces, el liso se relaja y el estriado se contrae. Esto también me ayuda a aumentar la presión de esta sangre y generar más volumen, o sea, no volumen, sino mayor presión en estos cuerpos eréctiles y me promueve el aumento de esta rigidez, ¿sí? Entonces, relajación de músculos lisos, contracción de músculo estriado, ¿bien? Necesitamos como esas dos cosas para que se genere entrada de sangre y se permita el aumento del volumen y la erección, ¿bien? Tiene distintas vías, yo no las quise poner porque era como un montón de anatomía y es como, o sea, si las quieren leer, no sé si les van a pedir como tan específico que se sepan qué nervios y eso, pero sí lo que no pueden no saber es que predomina el parasimpático, ¿bien? Y después tenemos también, por ejemplo, una vía simpática, que es lo que hay en la imagen vemos que tenemos un efecto de la médula espinal, que tenemos el aumento de la actividad parasimpática y después por otro lado tenemos que tener una disminución del tono simpático, que es lo que, porque el tono simpático mientras esté activado y tenga una liberación tónica de adrenalina, noradrenalina, no, que nos va a generar es una flacidez en el pene. Entonces tiene que disminuir ese tono simpático para que se esté generando la respuesta del parasimpático y me genere la erección. Y bueno, y después la inervación somática también está, que es la que me genera la contracción del músculo estriado para promover esta erección. Bien, con eso explicado, ¿alguien se anima a explicar lo que se ve en la imagen? Es como un resumen, está como más lindo. Sí, yo lo puedo explicar, ¿se me escucha? Dale, genial. Bueno, en el dibujo básicamente se explican los estímulos. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, pues no se me pone como en verde, pero bueno.
que tenés por un lado la estimulación mecánica del pene, que puede ser, claro, estimulación mecánica, que eso sube por vías ascendentes, y por otro lado actividad cerebral descendente. Todo eso baja barra sube por lo que sería la médula espinal. Entonces disminuye la actividad de las neuronas simpáticas hacia el pene, que es lo que decíamos que tiene que predominar el parasimpático, no el simpático, y aumenta la actividad de las neuronas parasimpáticas hacia el pene, que bueno, integrando anatomía, digamos, estarían vehiculizadas por el parasimpático pélvico, sí, que son los nervios, los erectores de Eckerdt, del parasimpático sacro. Y bueno, básicamente las arteriolas del tejido eréctil se dilatan porque hay una relajación del músculo liso, porque está predominando el parasimpático y aumenta ahora en el tejido eréctil el flujo sanguíneo, aumenta el volumen y la presión sanguínea, también por las relaciones anatómicas que existen, se comprimen las venas, entonces se dificulta el retorno venoso, disminuye el retorno venoso, y eso ejerce como una retroalimentación positiva y va aumentando cada vez más ese volumen y presión sanguínea porque no puede retornar la sangre y sin embargo, bueno, continúa la erección, digamos. Y bueno, todos esos mecanismos llevan a la erección, como dijimos. Muy bien, Re bien. excelente. ¿Puedo hacer una correlación por ahí? ¿Saben, por ejemplo, qué es el Viagra? ¿Se usa? Si tienen en cuenta, sabemos que el Viagra es para producir la erección en los pacientes que tienen disfunción sexual. Tiene sentido que tira el Viagra, ¿no? ¿Qué debería ser? Vasodilatación. Bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, en la disfunción sexual, una de las causas que hay es, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes. La diabetes afecta a los vasos sanguíneos, entonces no tienen buen flujo sanguíneo hacia el pene. Y por eso afecta a la erección, entre una de las causas. Hay un millón. ¿Sí? Pero para que ustedes sepan que hay una relación y que tenemos que entender también estos procesos para pues, poder tratar las patologías, ¿sí? Bien. Y relacionándolo con la cursada, si produce vasodilatación, ¿por qué mecanismo lo haría? El parasimpático. ¿Qué Con sería? el óxido nítrico, que es como Muy bien. el principal Muy bien, mensajero de la erección. muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y creo que eso después también me parece que no tuvieron el teórico todavía de esto, ¿no? Que no lo- No, Claro. va, Bueno, que yo en sepa. los teóricos como que van más en profundo a lo que es como más molecular y celular, así que yo acá quería ver como que les quede en general el mecanismo y no irme tanto, pero Ay, si sería perdón. nítrico. Sí, em, igual no es lo mismo que vimos como en la UT3, que es todo el mecanismo de vasodilatación. exacto, por eso Sí, les es lo preguntaba mismo. si se Lo acordaban de la y guanilato ciclasa, todo eso. Sí. tal Y bueno, cual. pero le sirve para integrar. Sí, Claro, bueno. porque cuando ustedes van a estar rindiendo, no sé, si hablan de vasodilatación, o sea, siempre en general vasodilatación es por un mecanismo, siempre es el mismo. Si hablas de parasimpático, solo que por ahí tenés que ir hablando más de, bueno, si es parasimpático sería la acetilcolina, que se me une a los receptores muscarínicos y a partir de ahí se genera se activa la óxido nítrico sintetasa, que es para la liberación de óxido nítrico, ¿no? Como que uno va haciendo todo el caminito, pero en sí sería siempre por los mismos mecanismos. Por ahí cambia el lugar o dónde, si hay más, menos, o los receptores van a cambiar dependiendo de dónde estemos hablando. Por ejemplo, en este caso va a ser un M3, el receptor muscarínico. Claro. Pero bueno, sí, muy bien. O sea, siempre que vayan hablando de procesos así, más ahora que ya estamos en endocrino, vayan integrando con todo lo que van viendo. Además les sirve para repasar y después les toca el final, así que está bueno que vayan haciendo esos caminos porque en el final lo toman de esa manera. Claro, o sea, siempre que digan algo les van a preguntar, ¿y cómo? Entonces, si ustedes dicen, hay vasodilatación, bueno, ¿cómo es esa vasodilatación? O sea, ¿por qué se produce? Y ahí está esa explicación. Pero bueno, muy bien.
Después sigue la eyaculación. La eyaculación que es más cortita, o sea, y no tenía una imagen, pero sería como hablar de que va a ser por predominio de simpático, perdón, y este genera como estímulos para la contracción, que va a ser a partir de impulsos aferentes y eferentes a nivel de la médula, o sea, es em, sería en la médula espinal, no, en la médula, sí, sacra, creo que es de S2 a S4, si no me equivoco, Sí, las secuencias, y, y ahí lo que me va a generar este estímulo es la contracción, o sea, me genera ondas peristálticas rítmicas en los conductos y también en los músculos perineales, o sea, en esos dos lugares, en los conductos para la nada, para generar la eyección, digamos, del semen. Pero era más importante por ahí hacer la aclaración y tiene como bastante diferencia de la erección en cuanto a los estímulos. ¿Quedó claro? Sí, Bien. bueno. Después nos pasamos a lo que es sistema femenino, ¿sí? Así como en el hombre el testículo, en la mujer es el ovario. Entonces nos pregunta qué relaciones o interrelaciones existen entre los componentes celulares del ovario. ¿Alguien se anima a describir el ovario, básicamente? ¿Cómo está formado? ¿Alguno de los que cursaron esto hace poco, que se acuerde? Básicamente teníamos por fuera la túnica lujíea, pues adentro teníamos los folículos, y sería en la parte de la corteza, y en la parte interna de la médula ya teníamos intersticio, y lo importante es que está muy bien vascularizado. Al igual que el resto de los órganos, esto lo vamos a hacer facilito porque es simple, el resto de los órganos también tienen sistema linfático y nervioso. ¿Sí? Lo importante en lo que es relación estructura-función es en parte la parte de todo lo que es el flujo sanguíneo y en parte cómo está relacionado ya en lo que es folículo primordial o sea, y folículo primordial, lo que vendrían siendo las células granulosa y elática. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Alguien leyó la relación que tienen estas dos, hace una y que hace otra, las de la granulosa y la teca. Las de la teca vendrían siendo las que están por fuera y van a ser las que van a estar más en relación con los vasos sanguíneos justamente, porque las de la granulosa no, no tienen irrigación. Es lo Eso lo mismo, entienden, ¿no? es lo mismo que pasaba con las de Leydig. Las de Leydig eran Claro, fuera y tenían relación con los vasos, y las de Sertoli que estaban adentro no. muy Como para. bien. Sí, está perfecto eso, justo. ¿Esa relación la base la entienden? Sí, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué les parece qué función van a tener, por ejemplo, las de la teca, que son las que están más en relación con los vasos sanguíneos? Es lo mismo masculino. Las células de la teca no son las que secretarían la progesterona, que tiene una acción, un feedback negativo, inhibiendo la secreción de la FSH en la glándula pituitaria. Sí, pero además, eso está muy bien, pero ¿por qué, por ejemplo, producen más esto por ahí, la liberación de progesterona es más en el cuerpo lúteo? Pero antes, en estos estadios más iniciales, podríamos decir. Vamos a verlo acá. Al estar más en relación con los vasos, al igual que en el masculino, lo que hacen es poder tomar más cantidad de LDL. Les va a dar lugar a tomar colesterol y de ahí tomar testosterona y progesterona, que es lo que vos dijiste. Tanto la testosterona como la progesterona, en realidad es más progesterona en cantidad, lo que les permite es, estas difunden a las células de la granulosa, que son las que tienen la enzima aromatasa. Como tienen aromatasa, ¿qué producen? Estradiol.
Muy bien. ¿Sí? Entonces, los estrógenos, ¿dónde se van a producir? ¿En la célula de la teca o la de la granulosa? De la teca. De la granulosa, porque es una pequeña Granulosa. cromatasa. Está bien. ¿Cómo? Pensaba Encima que hay era- No, pensaba que era al revés. No sé por qué. Tenía que de la teca producía los andrógenos y de la granulosa los estrógenos. No sé por qué lo tenía al revés. es que es lo que. ¿Está bien? Es eso. Perdón, perdón. Está bien. Está bien, está bien. Listo. Pensalo Gracias. análogo a masculino. Es lo más fácil por ahí hacer. Y entonces, em, la relación, a esto se le llama modelo dos células, dos gonadotrofinas, ¿sí? Porque en la mujer se necesita de estas dos células para la producción de estrógenos y a la misma vez las dos hormonas gonadotróficas, ¿sí? En las células de la teca, la LH, y en las células de la granulosa, FSH en más cantidad, pero también la LH tiene receptores ahí, ¿sí? Los receptores acá son iguales a los que habíamos visto en masculino, que era la proteína, ¿alguien lo dijo? La GS, ¿sí? Son proteínas, o sea, receptores de membrana, no en citoplasma, que era lo que habíamos visto en la testosterona, en el estradiol y en la progesterona, ¿sí? Acabamos. Lo que es la relación estructura funcional más importante es más que nada en la relación entre estas dos células, ¿sí? Bueno, y acá es un poco más de lo mismo que decía Mari. En realidad la pregunta es dónde se localizan los receptores de LH y FSH y cuáles son las acciones de estas gonadotrofinas durante el desarrollo del folículo. Entonces yo primero les puse como cuál sería el desarrollo de ese folículo y ahí si ven, bueno, si se acuerdan de lo que les iba diciendo Mari, tenemos primero folículo primordial con el ovocito primario y este folículo después que está rodeado por una pequeña capa de células de la granulosa, después empieza a desarrollarse, se empiezan a aumentar estas células de la granulosa y además a, a sumar células tecales y pasa a ser lo que sería el folículo secundario, que empieza a llenarse de líquido y se forma el antro, que también es lo que dijo Mari. Y lo que tienen estos folículos es que solo uno de esos es el que continúa creciendo y es el que me va a terminar formando el folículo de Graf, que después va a ser el que, con la estimulación de la LH, cuando se produzca la ovulación, va a ser el que libere el ovocito, ¿sí? Pero solo uno llega a generar a crecer tanto y a generar esta cavidad en el antro y poner el ovocito bien excéntrico para después con el estímulo romperse y liberar este ovocito en la ovulación. Bien, ahora sí pasa como un recordatorio del desarrollo. Y acá lo vamos a ir viendo por ahí más por las fases para ir viendo cómo cada hormona cómo va a ir actuando en ese desarrollo folicular, ¿bien? Tenemos el eje hipotálamo hipófiso gonadal, ovárico sería en este caso, que está como todo junto. Después hay otra pregunta que nos los hace dividir por etapas, porque a diferencia en el sistema reproductor masculino teníamos un solo eje. Acá en femenino se nos complica un poco más porque en las distintas fases va a ser distinto este eje. Bien. Otra cosa que les iba a decir. La fase, acá estamos a nivel ovario, ¿no? Entonces yo pongo fase folicular, ovulación y fase lútea. Estamos en el ciclo ovárico. Si hablamos del ciclo a nivel endometrio, podría ser proliferativa y secretora, ¿bien? Pero todas pasan al mismo tiempo, que creo que después Mari lo explica. Sí, después lo hablamos. Pero bueno, yo acá, para que no se confundan, estoy hablando en el ovario, por eso pongo fase folicular, ovulación y fase lútea, ¿bien? En cuanto al eje, acá tenemos, bueno, la liberación del sistema nervioso central, o sea, los estímulos que me generan en el hipotálamo, la liberación de la GnRH, lo mismo que pasaba en masculino, vayan relacionándolo
que hace que la hipófisis anterior me libere, en este caso, LH y FSH que van a tener en distintos lugares de blanco, ¿no? La LH hace blanco en las células de la teca, como habían visto con Mari, y la FSH en las células de la granulosa. Bien. Después tenemos distintas inhibiciones, que acá están, o sea, estímulos e inhibiciones de retroalimentación negativa y positiva, que están todas mezcladas. Ahora las vamos a ver por separado si se entiende mejor. Pero sería los efectos que se generan en estas células sería que se genera la liberación de progestágenos o progesterona, de estrógenos de las células de la granulosa, como habíamos visto recién, y estos me van a generar a su vez la inhibición, o sea, retroalimentación negativa o positiva en las distintas etapas del ciclo. Y las células de la granulosa también producen inhibinas y activinas que también me van a generar las inhibinas retroalimentación negativa y las activinas retroalimentación positiva sobre la hipófisis anterior, ¿bien? Bueno, eso como para explicarlo en general, ahora lo vamos a ver más en específico, pero para verlo así a modo general. A nivel de la fase folicular, vamos a ver que esta FSH va a actuar, como dijimos, sobre las células de la granulosa, ¿bien? Y va a generar un aumento del AMP cíclico. Estos efectos, o sea, los efectos que se generan van a ser favorecer la mitogénesis, o sea, que empiecen a proliferar estas células, por eso es que el folículo cada vez empieza a desarrollarse más, que al principio tenía células, o sea, pocas células de la granulosa, una capita fina, y después empiezan a generarse más, después se desarrollan las células de la teca, la membrana pelúcida y todo el desarrollo del folículo que va teniendo es por un aumento de la mitogénesis a partir de la FSH. ¿Bien? Si ven o sea, si saben el nombre, es folículo estimulante, entonces es la que va a generar el desarrollo del folículo, básicamente. Además de favorecer la mitogénesis, tenemos maduración de este folículo porque vamos a tener, en este caso, el desarrollo de la producción de aromatasas, ¿bien? En estas células de la teca, de la granulosa, perdón. ¿Qué es lo que decía Mari? Que es la que les da la capacidad de... Claro, le da la capacidad de poder generar estrógenos, ¿bien? Estradiol. Y también genera aumento de los receptores en estos folículos para FSH y LH en las células de la granulosa. Que ¿cómo lo explico? ¿Vieron? ¿Querés volver para atrás, Mari? Vieron que se va desarrollando este folículo y va generando la diferencia de las capas de la célula de la granulosa y las células de la teca, como habíamos visto antes. Y yo les había dicho que solo uno llegaba a generar todo el desarrollo y maduración y ser un folículo de Graf, que es el que después produce la ovulación. Las células de la granulosa inicialmente solo tienen receptores para FSH, para producir esta mitogénesis, o sea, este aumento de la cantidad de células y el aumento de la maduración, y esta FSH también me genera el estímulo para la síntesis de aromatasas. Lo de los receptores es importante porque me aumenta los receptores para FSH. Entonces, esta FSH puede hacer más estímulo, me genera aumento del crecimiento, de la maduración, para que empiecen a desarrollarse. Pero a su vez me genera la síntesis y exposición de los receptores para LH, que antes no tenía para LH las células de la granulosa. Y esto es porque después va a tener que producir la ovulación, y la ovulación es a partir de un estímulo de LH. Entonces también este aumento de los receptores es lo que me permite después que el folículo que más receptores tenga, que más desarrollo de receptores tenga,
va a ser el que va a tener más respuesta a este estímulo de estas hormonas y es el que se me va a poder desarrollar como folículo de Graf y posteriormente hacer la ovulación. ¿Se entendió eso? Esto después igual lo volvemos a charlar, cualquier Bien. cosa. Pero bueno, es importante lo de que aumenta la cantidad de receptores. También va a generar producción de otros péptidos y esto genera también actividad autocrina y paracrina porque me genera la liberación de la producción de inhibina y activina en las células de la granulosa que generan estimulación, o sea, retroalimentación negativa y positiva y también factores de crecimiento y el factor insulinosímil también genera. Eso la FSH. Después tenemos la LH que va a actuar sobre las células de la teca, como habíamos dicho inicialmente. Y lo que hace es estimular estas células de la teca para la producción de andrógenos, como había mostrado Mari eh, no sé si es hipótesis, pero lo de las dos células, que una coordina con la otra, que producía testosterona y esta podía pasar hacia las células de la granulosa y ahí sintetizarse el estradiol. Entonces, esto es en la fase folicular, que ahora lo van a ver bien las distintas fases, pero esto es lo que producen FSH y LH en esta fase. Después en la ovulación tenemos la rotura de este folículo de Graf, que es el que llegó a madurarse. Después del pico de LH, se me produce esta liberación del ovocito, que es a lo que llamamos ovulación. Y después, en la fase lútea, una vez que ya se liberó este ovocito, ese folículo empieza como a morirse, a degradarse y se me forma lo que es el cuerpo lúteo, por eso se llama fase lútea. Y en este caso, estas células de la granulosa, por estímulo de LH, empiezan a producir progesterona, o sea, se convierten estas células ahora en productoras de progesterona, que va a ser a partir del colesterol de LH, como había mostrado María en la imagen anterior. A esas células se les pasa a decir células luteicas, capaz que les Claro. gustan así, que forman el cuerpo lúteo. Bien. ¿Seguimos? ¿Entendió? No sé si lo hice muy... Pero bueno. Sí, se entendió perfecto. Bien. Y acá pasé a la otra pregunta que era la 13, pero porque está bastante relacionado. Les pide que hagan un eje hipotálamo hipófiso ovárico en cada fase del ciclo menstrual. Que por ahí, ahora las van a ver mejor a las fases, pero me parecía bueno verlo en relación a como recién lo vimos y cómo es todo el desarrollo folicular, verlo todo junto. Entonces tenemos, por ejemplo, arriba el primero de la izquierda es en la fase folicular temprana. Después tenemos otro en la fase folicular tardía o la ovulación. Después tenemos en lo que sería la fase lútea y después uno en la fase lútea por ahí tardía. Bien, entonces, en la fase folicular vamos a tener el estímulo de la GnRH sobre la hipófisis que me hace liberar FSH y LH. Hasta acá es lo que veníamos viendo. Van a actuar sobre el folículo, la FSH sobre las células de la granulosa, la LH sobre las células de la teca. Estas células de la granulosa son, bueno, primero empezamos por las de la teca, que son las que me generaban andrógenos que iban a las células de la granulosa para que éste genere estrógenos, ¿bien? Este estrógeno, a su vez, tiene efectos sobre las células de la granulosa con una estimulación positiva, pero tiene retroalimentación negativa sobre hipófisis y sobre hipotálamo. ¿Bien? Sobre ambas, liberación de FSH y de LH. Esto es lo que veníamos viendo. Después, en la ovulación, o previo a la ovulación, esto cambia. Tenemos el estímulo de GnRH para liberación de FSH y LH, que van a actuar sobre el folículo, células de la granulosa, células de la teca, eso es lo mismo. Lo que cambia acá es que empieza a
a generar, además de la inhibina, como habíamos visto, que esta me genera una retroalimentación negativa sobre hipófisis. ¿Qué pasa? Empieza a generar más estrógenos, más estrógenos, más estrógenos, hasta que esta cantidad de estrógenos aumenta tanto que pasa el estímulo que me generaba una retroalimentación negativa y ahora pasa a ser una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para aumentarme la secreción de GnRH. Entonces, este aumento de la GnRH me va a generar un aumento de FSH y LH también. ¿Puedo agregar algo acá? Parece ¿Sí? que es más fácil si lo explico acá que más adelante. Bien. ¿Vieron que era lo que explicaba Carly recién? Esto de que la FSH favorecía la expresión de más receptores de FSH y que era lo que permitía que, en parte, acuérdense que los folículos van creciendo, aumenta la cantidad de las células de la granulosa y acuérdense que no es uno solo, sino que son más o menos 30 los que se empiezan a madurar. Entonces imagínense que a medida que van desarrollándose, al haber más células de la granulosa, empieza a haber más cantidad de estrógenos. Por eso es que a medida que el ciclo avanza, aumenta la concentración de estrógenos. ¿Sí? Eso por un lado. A su vez, esa secreción de FSH dijimos que aumentaba la expresión de receptores. En parte, como dijo Carly, es lo que permite la selección de que haya un solo óvulo que sea o sea, un solo folículo de Graf que finalmente sea el que ovule. Y es por la sensibilidad a la FSH, que eso lo explicaba un poco Carly, ¿sí? El folículo que sea más sensible va a ser el que va a seguir madurando y el resto sufre atresia, ¿sí? Eso por ahí después lo vemos un poquito. Lo que quería agregarles por ahí acá es que esta respuesta pasa a ser, digamos, de retroalimentación negativa a positiva por esta concentración tan alta. Es como que por alguna razón el hipotálamo responde diferente según las concentraciones de estrógeno, ¿sí? Entonces, a altas concentraciones de repente pasa a ser una retroalimentación positiva y no una negativa. ¿Por qué se produce la ovulación? Porque la tasa de LH es mayor o sea, la concentración de LH es mayor que la de FSH. Porque si bien el estrógeno está generando retroalimentación positiva para que aumente la secreción de GnRH, la FSH, fíjense que se mantiene en parte inhibida, o sea, si bien hay una secreción, hay una retroalimentación negativa por la inhibina. Entonces hay un mayor pico de LH sobre la FSH, y eso es lo que lleva a la ovulación. Por eso en la ovulación la concentración más alta es de LH. ¿Entiende eso? Da vuelta la tasa. Antes había mayor concentración de FSH que de LH y después se da vuelta. ¿Entiende? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que es a la misma vez que se da la ovulación. Después lo vamos a ver en un eje de coordenadas de cómo son las concentraciones, pero en la ovulación se da un pico unas horas antes de LH muy, muy alto que no está en el resto del ciclo. Y es por esta retroalimentación. Eso nada más. Está bien. Sí, o sea, igual es lo que iba a seguir diciendo, así Ay, que perdón. estamos coordinadas. Es que es Bien, re repetitivo. está bien, o sea, si no lo explicamos de más veces, está bien. Sí, después lo pasamos y listo. ¿Eh? Después lo pasamos y listo, porque al final. Pero bueno, es que está explicando Yo tengo María, una duda. ¿sí? La alta concentración de estrógenos en la ovulación dijimos que va a estimular la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas. Ahí vamos bien. Ahora, ¿por qué aumenta la LH y la FSH baja si se están estimulando desde el hipotálamo a la hipófisis? No es que baja, es que hay o sea, una predomina sobre la otra. Permiso, voy a pasar más adelante, así lo ven. Es lo que Fíjense se acá. la relación LH-FSH está aumentada. Claro, es la relación, porque fíjate que la LH, que es esta, predomina sobre la FSH que está acá. Y eso es porque, si bien ambas están siendo estimuladas, a la misma vez la LH está teniendo la FSH, digo, tiene una retroalimentación negativa por la inhibina. Entonces, si bien como que desde arriba la estimulan, tiene otra inhibición.
Entonces, el resultado de la secreción de la hormona va a ser el balance de esos estímulos, ¿sí? Del estímulo y la inhibición. En cambio, la LH está más estimulada, ¿sí? Básicamente es por eso. ¿Se entiende? ¿Ven la diferencia que hay? A una la Esta está el pico, Claro, la inhibina inhibe solamente a la FSH, eso sería. claro, pero no a la LH. La relación, si bien antes es mayor, fíjate, antes tengo más, en realidad es casi lo mismo, pero al principio fíjate que tengo más FSH que LH. A medida que se va acercando a la ovulación, empieza a aumentar la LH por encima de la FSH. Fíjate que es una diferencia bastante alta. Mira el pico que hace esta hormona con respecto a la FSH. Claro. A Y la si ves, misma vez, perdón, ¿eh? lo que iba a decir que igual las dos hacen picos, solo que una hace un pico Claro. más grande que la otra. Y a la misma vez, mirá esta es la inhibina, la que está acá. Mirá cómo viene acá, va aumentando. Va a la misma vez. ¿Entiendes? Es por cómo se produce el resultado, va a ser la suma de todos los estímulos que está teniendo esa célula que va a liberar la FSH. ¿Sí? Claro. Siempre hay como una integración de las señales. Y además de que no tiene la inhibición, también tiene un estímulo de retroalimentación positiva, la LH, a La partir de progesterona. la progesterona. Entonces es como que una está siendo más estimulada la liberación que la otra. Bien, y ese pico de LH, que es o sea, aumenta la relación LH-FSH, es lo que me genera la ovulación. Entonces ahí estamos en la mitad del ciclo. Bien, después de la ovulación pasamos al tercer grafiquito de eje. En ese gráfico tenemos el estímulo de GnRH a la hipófisis para secretar FSH y LH. Ahora me dice que está disminuida esa secreción. ¿Y por qué es? Porque se empezó a formar, o sea, este folículo empieza a degenerarse y se forma lo que es el cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo secreta estrógenos, progesteronas e inhibinas, que ambas ahora, en este caso, me van a generar una retroalimentación negativa sobre hipotálamo hipófisis. Entonces, por eso disminuyen FSH y LH. Bien. Acá es más sencillo, lo que tiene es que es por una cuestión de que estos estrógenos, o sea, como que ahora se mantienen, ay, no me sale la palabra, pero lo que pasa es que se te inhibe el eje. No me acuerdo cómo se Creo que en llama. parte era porque después de estar muy estimulado, también la GnRH deja de ser sensible. Hay como una baja de receptores. Porque esta pulsatilidad de la GnRH se mantiene, no me sale, pero bueno, sí, es lo que sería eso, como que a partir de este aumento de los estrógenos, pero que ya no, como que pasó de que tenía un estímulo demasiado grande de estrógenos, ahora ya no es tan grande, sí están aumentando la secreción, pero no se me vuelve a generar la retroalimentación negativa que teníamos inicialmente. Eso sería, ya no tenemos el pico de estrógenos que teníamos antes, porque ya no tenemos todas esas células de la granulosa. Bien. Y después tenemos, una vez que ese cuerpo lúteo se termina de generar, se forma lo que es el cuerpo albicans, que ahí es cuando como que vuelve un poco al inicio del ciclo, porque después de eso vuelve a generarse eh, el inicio, este es el final, y acá lo que tenemos es que se vuelve a generar la secreción tónica de GnRH, entonces vuelven a aumentar FSH y LH, que a partir del aumento de FSH es cuando se empiezan a generar de nuevo el crecimiento de estos folículos, y el aumento de LH, bueno, eso sería como lo normal. Perdón, me faltó explicarlo de la parte de abajo que dice que el cuerpo lúteo, una vez que ya está muerto, lo que pasa es que disminuye los estrógenos y las progesteronas. Entonces, a partir de esa disminución de los estrógenos y la progesterona es que la GnRH vuelve a generar
se vuelve a generar la secreción tónica de esta GnRH a partir del hipotálamo. Es como que vuelve al inicio del ciclo. Bien, ¿se entendió? No sé si me hice un poco de embrollo. Sería como que en la parte, volviendo al cuerpo lúteo, se mantiene la secreción de los estrógenos, pero básicamente el hipotálamo deja de responder. Claro, Se mantiene ese estímulo, pero ya se mantiene esa secreción, digo, pero no hay un estímulo hacia el cuerpo lúteo por parte de la FSH y la LH. Fíjese que bajan las concentraciones, ¿sí? Ese es como que cuerpo lúteo degenera justamente por la falta de estímulo. Cuando ese cuerpo degenera y se muere, al haber una caída de estrógenos y de progesterona, que después vamos a ver qué es lo que lleva a la menstruación a nivel del útero, es lo que permite que otra vez empiece la liberación cíclica normal de la GnRH. ¿Entiende? y ahí vuelve a la normalidad también la liberación de FSH y LH y se vuelven Claro. el crecimiento Y de folículos y todo. fíjense que acá es flechitas que bajan y acá que suben. Y eso te habla de las concentraciones, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Vimos? Sí. Bueno, acá más o menos es muy repetitivo porque ya lo hablamos con Carly, cómo era la selección del folículo, cómo era el desarrollo. El desarrollo folicular ya sabemos que es de los primordiales, se selecciona, dijimos, una base de más o menos 30 que son los primarios, que empiezan a pasar de primario, secundario, a antrales, y de ahí queda uno que es el grafo. Ese folículo de Graf, dijimos que era por el aumento de los receptores de FSH que van a responder más a los estrógenos cuando los estrógenos caen. Cuando la FSH, digo, deja de mantener esas concentraciones tan altas. ¿Eso se entendió? ¿Por qué se da la selección? Lo dijo Carly y lo dije yo. O sea, sería porque hay más receptores de FSH. Pero Bueno, la hace más va a sensible haber uno, FSH. exacto, es uno que es dominante, que al tener más receptores de FSH es justamente más sensible. Entonces, por más que la cantidad de hormonas, o sea, de FSH, caiga, ese folículo va a seguir siendo sensible. Por lo tanto, va a seguir liberando estrógenos y va a poder seguir madurando. ¿Sí? Los otros, fíjense que van a la atresia. ¿Entiende? Sí, en los mellizos sería que los dos esos tipos eligen dos óvulos elegidos. Los Igual de mellizos ya sensibles. nos vamos a temas fecundación, que puede ser por, no sola, o sea, en general no suele ser por hay dos óvulos, sino suele ser porque hay espermatozoides o algo relacionado con la meiosis. Pero ni nos metamos ahí, porque en general lo más frecuente es que haya un solo óvulo. Es muy raro que se ovule dos. Claro, sería un óvulo fecundados por dos espermatozoides. Claro, eso es lo más frecuente. O digamos que de una sola fecundación después se divían en dos. Ujú. Es raro, no importa, no lo tienen que saber. Es raro de explicar también. Bueno, acá vemos básicamente lo mismo. Después yo les voy a pasar, el que quiera, un PDF que por ahí lo explico un poquito mejor si les interesa, si no, no importa. Lo que estamos diciendo acá está más que bien. Y esto no sé si querés que lo pasemos, Carly, va, no sé cómo vos quieras. Es lo mismo que vimos antes con la Sí, testosterona. o sea, lo que le tiene que quedar claro es las de la granulosa, aquí sintetiza cada una, que les quedó claro o no. Sí, aparte está escrito, así que es lo mismo Por que eso. vimos. Así, porque ya es medio tarde y por ahí está Sí, bueno sí, que quedó veamos las claro. otras partes. Bueno, entonces, ¿cómo se denomina la siguiente fase que sigue la folicular? Teníamos que habían dos fases a nivel del ovario, que era la folicular y la lútea. Y en el medio estaba la ovulación. ¿Cómo se regulaban las hormonas sexuales? Vimos que era a partir del eje hipotálamo hipoficiario por el ciclo pulsátil de la GnRH, la LH y la FSH. Ahora, a nivel del ovario ya vimos todo lo que pasaba, que básicamente era la maduración del folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo después. También teníamos que correlacionar estos niveles hormonales
con qué sucede a nivel del útero y a nivel de la vagina. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo. Primero, repasando un poco ya lo que dijimos con Carly, ¿qué pasa con estas hormonas? Entonces, acuérdense que teníamos, inicia el ciclo, ¿no? Día 1 de menstruación, tenemos con los ciclos pulsátiles que se producen de la GnRH, aumento de FSH y de LH. FSH y LH se empieza a desarrollar el folículo y empieza a secretar estrógenos en mayor cantidad. ¿Sí? Es el estradiol, que es lo que vemos en azul. Ese estradiol, en cada vez más concentraciones, lo que genera digamos, a la mitad del ciclo, antes de la ovulación, el pico de LH, por esa retroalimentación positiva que estuvimos hablando antes. ¿Eso se entiende? Lo que vimos antes con Carly. ¿Sí? Si Sí, ustedes no me dicen que no entienden, yo sí le sigo, ¿eh? Entonces, al principio tenemos una retroalimentación negativa, después, con las concentraciones altas de estradiol y todo lo que vimos, genera una retroalimentación positiva que lleva al pico de la LH, también de la FSH, pero acuérdense, la tasa de FSH es por encima de la FSH, es lo que lleva a la ovulación. ¿Sí? Con la ovulación se produce una caída de las hormonas gonadotróficas y a la misma vez un aumento de lo que es la progesterona, porque acuérdense que el cuerpo lúteo lo que sintetiza en mayor cantidad es la progesterona. ¿Sí? Eso es a nivel de ovario y lo que es las concentraciones de hormonas. Ahora, ¿cómo se divide el ciclo a nivel del útero? ¿Ahí me explica? Tiene tres fases a nivel lo que sería el ciclo endometrial o ciclo uterino. La menstruación, que sería el día 1 del ciclo. ¿Alguien le quiere explicar? Es lo que está en el gráfico. Sí, por eso. Tenemos, a ver, digamos, iniciando el ciclo, ¿no? Día 1. El día 1 sabemos que lo relacionamos con la menstruación. ¿La menstruación qué es? se va, o sea, disminuyendo el endometrio. Claro, es la pérdida del endometrio. Todo el endometrio de una capa nomás del endometrio. De una De una capa. capa, o sea, la basal siempre queda, digamos. Muy bien. Es lo que vemos en el cuadrito de la derecha. ¿Sí? Si esto fuera, esto que ven acá, fuera el grosor del endometrio, fíjense cómo con la menstruación cae. Ahora, en los primeros días del ciclo, ¿qué estímulo tenemos? ¿De qué hormona? Dijimos, en mayor concentración. Fíjense acá arriba, ¿Estrógeno? el estrógeno. ¿Y el estrógeno qué genera a nivel del endometrio? Proliferación mitótica. ¿Cómo? Una proliferación mitótica. O sea, que empiece en la mitosis Claro, por generar esa capa. desde esa capa basal que vos dijiste que existía, la proliferación y aumenta el grosor del endometrio. Después pasamos a la fase lútea. En la fase lútea predomina ¿qué hormona? La progesterona. Bien, y la progesterona, ¿qué genera a nivel del endometrio? Puede ser el aumento de la secreción de las glándulas. Y ese aumento de las secreciones también es por la maduración de las glándulas. Y se vuelven más tortuosas, todo eso que sabemos, lo deben haber visto un montón en histología, de las diferencias que hay histológicamente en cada tipo de endometrio. ¿Para qué es? Por si hay una Para implantación. que se pueda insertar, claro. Muy bien. Porque el endometrio es el que le va a dar lugar en un inicio a que le va a dar de comer al embrión, básicamente. ¿Sí? Bueno, eso lo entienden, les tiene que quedar claro qué es lo que genera cada hormona, qué es lo que hace el estrógeno y qué es lo que hace la progesterona en el endometrio. ¿Sí?
Después acuérdense que la menstruación se produce justamente por la caída, la degeneración del cuerpo lúteo, la caída de las hormonas, y a la misma lleva al aumento de las progesteronas que ¿qué hacen? A nivel de los vasos sanguíneos del útero o del endometrio. Inhibe la contracción del músculo liso. Bueno, o sea, no, favorecen. Entonces, básicamente sufre isquemia el endometrio. Y ahí es que cae. ¿Sí? Bueno, entonces eso es a nivel de lo que sería el ciclo endometrial. Y después a nivel de la vagina, ¿y sabe qué pasa? Y el cuello también. En el ciclo, esto también es re importante después para ginecos, se lo van a acordar si lo ven ahora. El estímulo estrogénico o de la progesterona genera diferente secreción de flujo y también altera lo que es el cuello uterino. ¿Alguien sabe qué diferencias hay? ¿Recuerdan que en APS no, bueno, ustedes sí también están haciendo APS, pero el anterior, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. La materia de primer año también veían todo lo que eran los métodos anticonceptivos. ¿Se acuerdan que uno tenía que ver con cómo era el moco? La base, El score de Billings. claro, la base es acá. Por ejemplo, cuando es el estrogénico es más filante, se le dice, es como más látigo y es más transparente. En cambio, cuando el estímulo es más de la progesterona, es un poquito más blanco, no tan elástico, ¿sí? Y eso tiene que ver por el estímulo, fíjate, la progesterona que generaba en el endometrio. Mayor producción de las glándulas, mayor moco, entonces justamente va a ser más mucoso que el otro. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Todo eso? Sí. Bueno, y esto lo vamos a pasar más rápido porque básicamente es lo mismo que les explicó Carlos. Ahora, en este nos pedía que grafiquemos lo mismo, o sea, lo mismo que estuvimos hablando. Fíjense que lo relacionen este gráfico con el ciclo endometrial. Fíjense cómo se modifican las zonas del endometrio. Y después también lo relacionaba acá, en este caso, con la temperatura corporal, que aumenta, que la progesterona altera ¿cómo se llama? El centro regular de la temperatura. Entonces las mujeres, del día de ovulación hasta la menstruación, o sea, todo lo que es la fase lútea, tienen una temperatura mayor. Les pasa lo mismo durante el embarazo, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo. No me acuerdo para qué había puesto esto. ¿Y alguien sabe cómo evaluarían la función del eje? Hipotálamo, hipofisiario, ovárico. ¿Cómo saben si una mujer sigue ovulando o no? O si está funcionando bien el ovario, por ejemplo. ¿Qué podríamos medir nosotros? ¿Se puede hacer un laboratorio y medir esas hormonas? Muy bien. Entonces lo que hacemos, podemos medir tanto el LH como el FSH, la GnRH. ¿Qué otras hormonas vamos a medir? La progesterona, Bien, el El estrógeno, estrógeno. la testosterona también, aunque sea mujer la vamos a medir. Además, vamos a medir otras hormonas que no son de este eje, pero que pueden afectar a este eje. ¿Alguien sabe cuáles podrían ser? Las hormonas tiroideas, por ejemplo, las mujeres con hipotiroidismo, alteraciones menstruales, o los corticoides, las hormonas, ¿cómo se llama? Esteroideas. Bien, Y hay esas son otra unas. también, Sí, no sé si saben, la prolactina. que también afecta al eje. Que las mujeres cuando nace el bebé no siguen menstruando, siguen lactancia, porque tienen prolactina. Sabían que inhibe el eje. Igual eso lo van a ver en embarazo, no pasa nada. La guía que sigue. Y después, otra es el test de GnRH. Lo que se hace básicamente es darle GnRH exógena
y ver cómo responde el ovario. Es decir, vamos a medir en realidad la LH y la FSH y también vamos a medir si hay respuesta o no de los estrógenos. Y eso es para ver, digamos, cuando hay baja de hormonas se habla de un hipogonadismo, ¿no? Y lo que vamos a ver es si es un hipogonadismo está a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. Vemos dónde está el problema, básicamente. Igual ustedes lo toman acá, pero no lo preguntan, pero es para que entiendan cómo funciona, no lo tienen que saber. ¿Sí? Y acá les puse niveles de las hormonas que estaban en un teórico, y creo que lo preguntaron alguna vez, pero realmente no sé qué tan importante es que lo sepan, pero se los dejo acá colgado y si alguien lo quiere leer y estudiar, no está de más. Bien, bueno, acá es un poco también lo que decías vos, Mari, recién, de que cuáles son otros estímulos que van a afectar el eje del hipotálamo, o sea, hipotálamo, hipófiso ovárico, y nos pide el adrenal, el tiroideo y la prolactina. Que no sé si alguno sabe por qué ocurre esto. Empecemos por el del medio, que por ahí es el más fácil, sería, por ejemplo, en un hipotiroidismo. Lo que ocurre, eso también me lo robé del teórico, así que por ahí después los van a ver más específico en el teórico, vamos medio rapidito, como para que entiendan el contexto, pero lo que ocurre es que en un hipotiroidismo vamos a tener disminuida la T3, T4, ¿no? Que bueno, la T3 es la que me genera el efecto. Que estas hormonas, ¿cómo piensan que pueden afectar esta disminución de las hormonas? ¿Cómo piensan que pueden afectar a nuestro eje, por ejemplo, a la liberación de FSH-LH? ¿Se les ocurre algo? ¿O a nivel de los testículos? Puede ser por el metabolismo, por una baja tasa metabólica. Sí, es medio general. O sea, ¿qué metabolismo? ¿Anabólico o catabólico? O sea, ¿cuál es el efecto de las hormonas tiroideas? ¿Qué aumentan? ¿Qué hacen? La TSH la aumentan. El metabolismo basal. T3 y T4, claro. ¿Y eso qué sería? Aumentar eh, síntesis. el anabolismo. Claro, exacto. Porque metabolismo es muy general, o sea, puede ser anabolismo, catabolismo. O sea, en este caso, lo que normalmente hace es aumentar la síntesis de proteínas, por ejemplo. Y como, no sé, los receptores para la FSH, LH, son proteínas. Entonces, si nosotros tenemos disminuidas esa síntesis de proteínas, vamos a tener menos receptores, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener menos efectos sobre las gónadas de la FSH y LH. Ese sería una de las explicaciones, por ejemplo, de cómo me afectaría un hipotiroidismo acá pone testículo, pero sería a nivel de testículo o a nivel de ovario también lo mismo, porque son las mismas hormonas. ¿Eso se entendió? Es una de las explicaciones, podría haber otra más también, pero... Bien, bueno, digo. Después tenemos en el lado izquierdo la prolactina, que esto ya lo vieron, ¿o no? Sobre qué neuronas actúa la prolactina, que acá lo tenemos. Son las quispeptinas. En el caso de una hiperprolactinemia, lo que pasa es que se inhiben estas quispeptinas, entonces tenemos menos estímulo sobre la GnRH, que
que estas GNRH generaban, si se acuerdan, un estímulo o sea, una liberación pulsátil de GNRH, estas neuronas. Lo que ocurre acá es que va a estar descoordinada, porque las quispeptinas lo que hacían era coordinarme a estas neuronas de GNRH. Entonces, al tener una descoordinación de estas neuronas, ya no va a haber esa pulsatilidad de la GNRH, entonces se me inhibe el eje. Y por eso cuando tenemos, por ejemplo, un tumor en la hipófisis que me genera una hiperprolactinemia, el signo principal de la paciente va a ser una amenorrea, o sea que no menstrue, porque va a estar inhibido el eje. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Sí. Y también pasa cuando el embarazo, el lactante y todo eso que hemos visto. Exacto. Bien, y el otro caso sería, por ejemplo, el cortisol, que bueno, ahí es similar a lo que ocurre con las hormonas tiroideas, afecta, pero esto lo que tiene es que afecta en todos los niveles del eje, a nivel GNRH, a nivel LH, FSH, a nivel de lo que es estradiol y testosterona y en los tejidos blancos. Entonces es similar a que me va a generar disminución de la síntesis. No sé muy bien si genera, o sea, si es por otra respuesta, pero sí sé que es similar y lo que tiene es que estimula, o sea, va a generar este efecto a nivel de todo el eje. Entonces, también ocurre eso con el cortisol. Y ahí tienen los 3 ejemplos afectando los ejes. Listo. Perdón. Bueno, la 16 lo que pide es que expliquemos qué pasa en la menopausia y en la andropausia y de dónde surge el origen, digamos, de todo este proceso. Entonces, la menopausia, ¿qué es? ¿O cuándo se dice que está en la menopausia una mujer? ¿Por qué se da? Cuando deja de menstruar. Bien, en parte es cuando deja de menstruar. ¿Y por qué se da? Básicamente lo que sucede es que son... Sí. No, te iba a decir algo general, como que ya no tiene óvulos o algo así. Bien, básicamente su ovario deja de ser funcional. Digamos, si nos lo pusiéramos a ver cuáles son los síntomas, la mujer primero empieza a tener menstruaciones más espaciadas, que ya no tiene ciclos de 28 días o 35 días, sino que son cada vez más espaciados y eventualmente sí deja de tener la menstruación. Y eso es lo que se ve clínicamente, además de otros síntomas, por ejemplo, como no sé si le pasó tal vez a la mamá de alguno de ustedes, que empiezan a tener con los calores que le dicen, y que son de repente calores muy fuertes en el invierno, por ejemplo, y un montón de esos síntomas relacionados con básicamente la falta de qué hormonas de la mujer. Estrógenos. Estrógenos. Bien. Y de la progesterona. Van a tener un montón de otros síntomas, por ejemplo, la sequedad vaginal, porque justamente se van a atrofiar todos esos tejidos, ¿sí? Pero, digamos, o la caída del pelo, ¿sí? Aumento del peso. Esto se da justamente por lo que dice la compañera. Vieron que hablamos de que teníamos una cantidad de óvulos determinados, de folículos primordiales. Cuando esos folículos en un principio dejan de responder y eventualmente deja de haber folículos para la ovulación. ¿Sí? La caída de las hormonas se da justamente porque si no tengo folículos no tengo de dónde generar esas hormonas en cantidad. ¿Las hormonas siguen estando? ¿Sigo teniendo algo de estrógeno y progesterona? Sí, porque se produce en otros lugares, en otros órganos, como cuáles. Las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que dan precursores y después en los tejidos se producen los estrógenos.
pero son en cantidades mucho más bajas. Entonces se mantiene la retroalimentación del eje. ¿Tengo retroalimentación positiva o negativa? Tengo. No. Entonces, ¿cómo van a estar las hormonas hipofisiarias e hipotalámicas? ¿Disminuidas? Altas. Que si no tengo una retroalimentación negativa, porque tengo baja hormona, van a estar arriba. ¿Sí? Yo eso no lo entiendo en relación a la temperatura. O sea, habíamos visto que cuando aumentaba el endometrio aumentaba la temperatura. O sea, en esa última fase del ciclo aumentaba la temperatura porque van a tener calores. No lo relaciones con el endometrio, sino relacionado con la progesterona. Ah, o No sea, sé va a bien haber por qué son poca los calores. No me acuerdo bien a qué están relacionados. Pero tienen eso, esa sintomatología. No sé si Carly, vos te acordás por qué sea esa parte. No, me parece que es o sea, porque hay una desregulación, que en Claro, el ciclo es como porque un eso se aumento. da antes o sea, se da en lo que sería la premenopausia. Esos síntomas de los calores, por ejemplo. No se dan cuando ya la mujer deja, o sea, lo que es la menopausia Claro, es cuando específica. está entrando en la menopausia Porque, y claro, hoy mucho es los un efectos. proceso, no es que desde acá en adelante, listo, ya está. Sino que la mujer empieza con síntomas 4 años antes, por ejemplo. Algunas, hay otras que no tienen ningún síntoma. ¿Entienden por qué es? Bueno, supongo que sí. Fíjense que acá está el síndrome menopáusico y está la inestabilidad vasomotora, los sofocos, que serían los calores, eh, sudores nocturnos, cefaleas, pérdida de la libido. Y ya en la menopausia propiamente dicha, tenemos la atrofia del epitelio vaginal, disminución de las secreciones, relajación, pérdida del tono. Eso tienen, con la pérdida del tono vaginal y todo eso, por eso son más frecuentes los prolapsos. Osteoporosis, que se acuerdan por qué se da, por la pérdida de la estimulación que tienen los estrógenos sobre el tejido óseo. Y las enfermedades cardiovasculares porque pierden la actividad protectora que tiene el estrógeno sobre el aparato cardiovascular, que eso lo van a ver después con Carlos. Entonces si no nos pisamos, tenemos la caída del estradiol, o sea, de las hormonas que produce el ovario, porque no tengo más folículos que me sigan produciendo esas hormonas. Tengo cierta cantidad de los otros órganos que son más bajas. Y como no tengo esas hormonas en cantidad, el eje no está inhibido porque no tengo esa retroalimentación negativa y por lo tanto tengo niveles altos de GNRH, de LH y de FSH. En el hombre pasa lo mismo. A partir de los 60 años empieza a caer la liberación de testosterona y parte del testículo. ¿Sí? O sea, cae la testosterona en general porque dejo de producir testosterona por el testículo. Se mantiene la testosterona producida por las glándulas suprarrenales, por el tejido adiposo y demás. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá vamos a tener lo mismo, baja testosterona y alta GNRH, FSH y LH. Bueno, y para no alargarla más, porque ya esta es la última que me toca, con respecto a lo mismo que estaba hablando Mari de la menopausia, solo que más específico a nivel cardiovascular, em, ¿saben bien los efectos del estrógeno a nivel cardiovascular? ¿Cuáles serían? Estando normal, o sea, en una edad fértil. ¿Cuáles son los efectos de los estrógenos a nivel cardiovascular? Bueno, van a haber receptores a nivel de las células endoteliales, a nivel del músculo liso, y también van a tener efectos sobre el perfil lipídico, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en la edad fértil, lo que se llama un rol protector para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, porque generan aumento de la eficacia de los mecanismos vasodilatadores y dependientes del óxido nítrico, por ejemplo, porque también van a estar actuando a nivel directamente sobre el músculo liso, y también generan disminución de la actividad de los sistemas vasoconstrictores. Entonces, aumentan los vasodilatadores y disminuyen los vasoconstrictores,
como las prostaglandinas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también la endotelina 1. Y todos estos efectos, y también había dicho sobre el perfil lipídico, que van a generar un aumento de HDL sobre LDL, que nada, me generan un buen efecto sobre el perfil lipídico, pero también inducen la disminución de la lipoproteína lipasa. Entonces, todo esto normalmente ocurre en la edad fértil, tiene un rol protector a nivel cardiovascular. Después, en la menopausia y posmenopausia, este déficit de estrógenos explicaría este aumento de riesgo de enfermedades en la población, sumado a que con el envejecimiento aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión, por otras causas, por alimentación, pero bueno, sumado a todo eso, que si tenés más riesgos o si tenés otras enfermedades, que es a lo que le llamamos comorbilidades, si además de eso la menopausia te quita el rol protector de los estrógenos sobre las enfermedades cardiovasculares y tenés como un mayor riesgo por el hecho de ser mujer y estar en menopausia. Básicamente eso. Bueno, y nos queda una sola, pero antes de terminar, quería preguntarles que les iba a hacer antes y después me olvidé. ¿Alguien sabe cómo funcionan los anticonceptivos orales? Que estuvimos hablando de los niveles de hormonas y todo, y de esta retroalimentación. Tienen un TP de eso igual, ¿eh? ¿No tiene un TP? Listo. No lo tocamos. Así no lo alargamos. Bueno, en esta tabla lo que nos pedía que habláramos era sobre los cambios que se producen con la vejez, digamos, como parte del ciclo vital. Entonces, básicamente lo que sucede es como que en la vejez empiezan a decaer, hay un capítulo entero del Borón sobre esta parte de lo que sería el envejecimiento, pero básicamente hay como una caída de todas las hormonas, excepto las hormonas tiroideas, el resto todas empiezan a bajar. No se sabe bien a qué se relaciona, si es por los mismos efectos del envejecimiento, que en el Borón lo explica un montón a nivel molecular, no es necesario que lo sepan tan así, pero fíjense que hay una caída de todas las hormonas. Los estrógenos en las mujeres, la testosterona en los hombres, de lo que es la médula adrenal también empieza a caer, la hormona de crecimiento cae, eso altera la masa magra, altera la masa grasa, la masa ósea. La masa ósea, encima de que que cae justamente por la alteración de los estrógenos y la testosterona, también cae porque aumenta. ¿Qué otra hormona? ¿Alguien sabe? No sé si alguien lo leyó. Otra hormona afecta lo que es el tejido óseo. La paratormona, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hacía la paratormona? ¿Estimulaba la resorción ósea? Claro, muy bien. Entonces, como estimula la resorción ósea, justamente voy a tener menor masa ósea. ¿Sí? Eso nos lleva, básicamente, o sea, tengo menos músculo, tengo menos masa ósea y tengo más grasa. La peor. Encima tengo resistencia a la insulina. Eso también me genera aumento de la masa grasa. ¿Sí? Fíjense todo, cómo todo se va afectando. Y en lo que nos preguntaba qué pasaba en el metabolismo fosfatocálcico, y tiene que ver justamente con este aumento en la secreción de las glándulas tiroideas y a la misma vez la disminución del estrógeno y la testosterona, hacen que en general tenga como una mayor facilidad al aumento del calcio, ¿sí? Y disminución del fósforo. Pero todo eso igual se regula a nivel de lo que es renal. Pero básicamente, ustedes quédense que con el paso del tiempo todas las hormonas empiezan a decaer, ¿sí? Y no nos vamos a meter mucho más porque ya es tarde y no tienen, ni yo ni ustedes tenemos cerebro ya. ¿Está claro, más o menos? Pero pensamos por ahí en la menopausia, tienen más riesgo de Claro. osteoporosis, por ejemplo. O en una persona que tenga otra afectación que me esté inhibiendo el eje, por ejemplo, también va a tener más riesgo de osteoporosis por la relación que tienen con Ujú. Y ahí el está porque los viejos se fracturan más fácil, por ejemplo. Una caída de la propia altura en una mujer de 80 años, se fractura la cadera y yo me caigo de mi propia altura y no me rompo la cadera. ¿Sí?
por esa debilidad en los músculos y en la masa ósea a la vez. ¿Sí? Una consulta de envejecimiento, toman mucho porque es larguísimo y te relaciona con todos No, los sistemas y es una no, banda. no, o sea, sí tienen que saber los cambios, que después se veía bien, pero qué sé yo, también se afecta a la presión sanguínea, se afecta a la tasa de filtrado glomerular, que esas sí son cosas que tenemos que saber, eh, porque el viejo también es paciente, digamos, entonces tenemos que saber cómo cambia el organismo en ese sentido. Eh, Los pero efectos. no, viste, en el capítulo del Borón explican todo a nivel muy molecular y no es necesario que sepan todo tan así. Sí. Yo les iba a recomendar también por ahí para esta parte de endocrino. El 3 3Rs, tiene totalmente, sí. Es más simple y más fácil de entender, creo. Medio tarde porque ya leyeron, capaz leyeron el Borón, pero los que no leyeron por ahí vayan con el 3R y después le meten tal vez una leída al Borón Si no encuentran algo en y el listo. 3R, ahí lo tienen, cabrón, pero por ahí tardas menos en leer el 3R, entonces Sí. como que puedes buscar más. Y para la parte de lo que es envejecimiento, creo que el 3R también está mejor. Tiene. Em, pero nada, lo más importante es que sepan eso, qué parámetros se modifican en la tercera edad, digamos. ¿A alguien le queda otra duda? Chicas, una consulta. Para leer de este tema en el BEST, ¿cuál recomendarían más, el BEST o el 3R? El 3R. Buenísimo. Yo, yo en particular, a mí el bebé no me gusta, me parece que le falta mucho, pero no sé, capaz que a cada uno le gusta, está bien, pero yo creo que le falta información en la mayoría de los capítulos, como que se queda corto. Está Tiene bueno como, si no llegas a leer ahí, meterle, pero tiene como algunos temas que están muy bien, tipo tiroides, me acuerdo que lo vi del vez y sí, estaba. tiré, sí, claro. Pero así, 2 o 3 temas que están buenos pero con el 3R sabes que no va a fallar. Sí, o sea, yo creo que si tenés poco tiempo para leer, es preferible que antes que lo agarres leas el Gaitan, por ejemplo. Es cortito Ay, en general a mí el y Gaitan no me tiene. gusta. A mí tampoco me gusta, pero creo que tiene más la info, mejor info que el test. Perfecto, gracias. No, no. Bueno, si nadie tiene más dudas, las dejamos acá. Vieron que era la Perfecto, gracias, chicas.